porque si vais a poner algo ahí, si no, no se ve. Sí, bueno, sí, vamos a hablar. Sí. Bueno, va. Mejor... No, solamente esta, apaga solo esta. ¿Así se puede grabar? Sí. Va. Bueno, va, kaixo, guztioi. Perdona, baja hasta abajo. No podemos. No se puede más. Vaya, vale. No se puede. No es perfecto esto. Casi perdido. A ver, bueno, kaixo, guztioi. Ba, ongi etorriak, Asociación Republicana Inglesa, egungo republikarrak antolatutako aurkezpen honi etortzeagatik eskerrik asko. Gracias por venir a esta presentación del libro de Unai Eguía. Y bueno, pues va a estar con nosotros el autor, Unai Eguía, segundo apellido... Bizkarralegorra, Bizkaikoa. Hor dago. Eta gero, Anton Gandarias. Lekuona, bai. Eta, bueno, aurkezpena da, liburua hemen daukazue, y los campos, esaten nion, ez egiteko spoiler, y los campos se quedaron sin flores. A ver, zergatik jarri duen olako izenburua. Horretarako irakurri behar duzue. ¿Por qué los campos se quedaron sin flores? Berak esaten du, bueno, él dice que se puede decir, yo digo que es mejor que leáis el libro. Es un libro, yo os puedo decir que le comentaba a Unai, que es un libro que se lee de una manera muy especial porque emotivamente estás pensando, si cojo el libro, parece que les estoy ayudando a que todo pase más rápido. Tenía esa sensación, lo leí en 2 o 3 días. Es un libro que se deja leer muy bien, tiene un compás muy bueno, y claro, es el sufrimiento de las personas que estuvieron en un campo de concentración, en el campo de una pronunciación que me costó aprender, que es Radisko, un cambio en Checa, en la República Checa. Y bueno, pues yo os voy a dejar poner porque tampoco os recomiendo efusivamente que leáis el libro, porque la verdad es que se comprende mucho. La verdad es que leyendo libros sobre los campos de concentración aprendemos mucho sobre el alma humana, en el fondo. Porque claro, es hasta qué punto somos capaces de sufrir, hasta qué punto somos capaces, y hasta qué punto somos capaces de hacer sufrir. Son las dos cosas que se pueden aprender en unos libros de estos. Porque hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer sufrir a otro ser humano. Eso es la gran pregunta que yo he sacado después de la lectura de algunos libros, pues de Zaun, Galparsoro, Bilbao y Mauthausen, que también es otro libro que os recomiendo, o cualquier libro sobre este tema, de hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer sufrir al ser humano. Y hasta, bueno, es que sin sentido, bueno, esto ya lo hablaré él. Y bueno, pues te dejo Unai, os dejo. Quiero deciros que él es familiar de uno de los que asesinaron en el campo de Radisko, Ángel Lekuona, y él lo que ha hecho es, como ya os contará él, pues tomar la figura de Enric Moner, que fue la persona a la que sustituyó Marco, que aparece en la película Marco, que hemos visto, y fue él, llevado por esa inquietud, pues ha escrito este libro, describiendo la vida de esta persona. Bueno, os dejo con ellos. Muy bien, es que recascó, gracias. Bueno, yo en el año 2019 sabía ya la historia de mi tío Ángel Lekuona, que fue asesinado en Radisko, y fui a la Ikastola Lauro, donde estudiaban mis hijos, fui a dar una charla sobre la historia de mi tío. De ahí a un poco tiempo recibo una llamada telefónica de Unai Eguía. Me dice, oye, que es que yo también estoy investigando la historia de un señor, Enric Moner y tal, y como los dos vivimos en Bilbao, pues le dije, pues si quieres, quedamos una tarde, tomamos un café y bueno, pues así hicimos. Entonces quedamos en un sitio y de repente me apareció un chico en bicicleta con casco, con la mochila. Fuimos a un bar, no tomó café, sino comió un pincho de tortilla como hoy. Yo sí tomé café. Y entonces empezamos a hablar. Como me dijo que estaba investigando la historia de Enric Moner, pues yo llevé alguna documentación que había conseguido de Enric Moner. Y en estas que estamos los dos comparando las cosas, y digo, pues esto, o sea, tienen el mismo recorrido. El 17 de enero del 44 son enviados desde un campo, un Front Stalag que estaba al norte de París, que se llamaba Compiègne,
fueron enviados primero a Buchenwald, después a Flossenburg, después a Radisco, y son asesinados el mismo día, 9 de abril del 45, en el mismo sitio. Qué cosa más casual. Bueno, luego conocimos a otra persona, pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho de Antonio Medina, que también es un gran hombre. Y entonces ya decidimos... Y decidimos juntarnos y empezar a trabajar. Y una de estas, pues de tantas reuniones que solíamos hacer, pues nos juntábamos una vez al mes o cada 15 días, me vino un día una y me dice, voy a escribir un libro. Ostras, escribir un libro, yo siempre me acuerdo del pánico ante el folio en blanco. Digo, joder, yo pego un folio en blanco o una página en blanco en un Word ahora y no sé ni por dónde empezar. Y una vez me dijo, voy a escribir un libro, y dije, bien. Y entonces poquito a poco, como los niños empiezan a andar, una vez empezó a escribir. Y cada vez que íbamos en coche a alguna reunión, a alguna comisión de memoria histórica ahí en Busturia, cerca de Bilbao, y tal, una vez montábamos en el coche, yo según arranco el coche, la radio se pone en marcha. Y una vez me decía, ¿te puedo leer un capítulo? Entonces hacía con sus gafas, así. Cogía el móvil y empezaba a leer. Y yo al principio decía, bien, va bien, tenía cositas bien. Hombre, para un novel a mí me parecía algo muy bien. Y llegó un momento ya, cuando ya llevaba X capítulos del libro, me leía un capítulo de esos que en los cuales ya aparece Ángel Lecuona, mi tío, y cuenta alguna historia. Entonces una vez sabía que a mí me estaba emocionando esa historia, porque yo callaba. Sabía que me está tocando la fibra. Es lo que quiero deciros, que Unai ha conseguido con este libro tocar la fibra. Solo ha seguido dos recomendaciones mías. Una es que haga los capítulos cortos, que lo he conseguido, menos algún capítulo un poquito más largo, pero bueno. Y eso es lo que quería decir. Y me gustaría que a vosotras y vosotros, lectores y lectores, cuando leáis el libro, tengáis esa misma sensación. Y es eso. Y ahora le vamos a preguntar a Unai, que a ver, es el que ha escrito el libro, yo no he hecho absolutamente nada más que llorar. Bueno, Unai, cuéntanos, ¿dónde nace esa idea tuya para escribir este libro? Pues, bueno, primero agradeceros que hayáis venido. Para mí es la segunda vez que explico. Y tengo que decir también que escribir es una manera de no contar todo lo que hemos investigado, porque al final se hacía pesado. Entonces, una de las razones por que me motivó escribir el libro es para no contar continuamente las historias que habíamos encontrado. Pero bueno, ¿cómo empecé con todo esto? Pues estábamos en la pandemia, ese verano aún estábamos con alguna restricción, y yo cogí en préstamo el libro de Javier Cercas, El impostor. Cuando terminé de leerlo, prologué 2 veces, me acuerdo, la entrega, con toda la intención de hacer una especie de... Me faltó un epílogo. En el libro se cuenta, se narra pues, la mentira de un mentiroso compulsivo que se hizo pasar por un deportado que no lo era, y bueno, pues me pregunté qué le sucedió al verdadero deportado. Entonces empecé a buscar en internet y no había nada, ninguna información. Habían pasado 15 años desde ese escándalo, porque ese señor que usurpó la identidad de un verdadero deportado había sido incluso presidente de la Amical Mauthausen en Barcelona. 15 años después, aún no había nada en internet. Entonces empecé a preguntarme, buscar. Yo no sabía, no soy historiador, soy profesor de plástica, sensible a la historia, pero no sabía buscar. Entonces empecé a hacer una búsqueda activa, sobre todo de la familia, porque como no había nada, de la familia de ese deportado
que había sido usurpado, su identidad. Y bueno, yo veraneo en Toulouse, estoy casado con una de Toulouse y un poquito de francés sé. Entonces empecé a hacer una búsqueda activa por teléfono. Todavía no estaba muy familiarizado con los archivos y bueno, pues comencé así. En 2 meses ya sabía un poquito por dónde ir y en unos 6 meses localicé a la familia. Entonces, en esos momentos, durante ese espacio de tiempo, yo ya decidí empezar a escribir un blog en internet, como un cuaderno de bitácora, y luego toda la información recabarla ordenadamente en una página web que se iba a llamar, como el verdadero deportado, Enric Moner Castel. Sí. Y esa fue la primera motivación. Tanta fue que ese libro, al final de verano, cuando lo entregué a la biblioteca, ya le había puesto unos post-its con lo poco que había encontrado y la dirección del blog y de la página web. O sea, era una segunda edición manual más bien, ¿no? Poner ahí corregida y aumentada, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Esta obra cómo la podemos? Porque no es una obra de ficción, pero no es una novela histórica, tampoco es una narración de una persona en primera persona, que Enric Moner nos cuenta esas cosas. Ya. ¿Cómo puedes...? Es una... Pues todo lo que hemos ido investigando, porque mientras yo escribía, el problema es que la investigación continuaba. Entonces, lo que he intentado es que con toda esa información de archivos, de la familia, de periódicos que he ido encontrando y contrastando con otras familiares también, todo eso lo que he intentado es ficcionar la realidad. O sea, he intentado llenar esos huecos de fríos datos o de anécdotas que nos contaban familiares, que cuadraban en la historia, y cronológicamente los he ordenado. Puedo decir que como una licencia literaria solo he cometido una alteración. O sea, todo lo que vais a encontrar en el libro es fiel a la realidad. Y esa pequeña alteración es de 1 mes. O sea, lo que pasó me cuadraba mejor en una historieta y eso. Son muy francos. O sea, quiero decir que en ese sentido vais a encontrar lo que vais a poder leer es todo lo que pasó. Pero sí he rellenado esos huecos y he ficcionado un poquito la realidad. Ya, hay que tener en cuenta que muchas de las personas protagonistas de este libro no sobrevivieron, con lo cual nosotros no conocimos. En esta foto veis, este que está sentado es mi tío Ángel Lecuona con 3 compañeros, y aquí a vuestra derecha tenemos una carta que es lo que quería comentarle ahora a Arnay. Es una carta que tenía una prima mía y me la enseñó en enero de 2025. Yo con esta investigación llevo, no sé, cerca de 20 años, por ahí llevo, pero bueno, en plan hobby. Yo tampoco soy historiador, soy licenciado en periodismo y empecé pues porque yo tenía una carta muy parecida a esta de un señor, un compañero que aquel sí sobrevivió, y ese también obviamente, en la cual contaba cuál fue el recorrido de mi tío Ángel Lecuona, que al final era similar al de Moner. Es por eso que son cosas que este libro y esta historia sigue estando viva. O sea, no vamos a cerrar nunca este círculo, porque seguramente de aquí a no sé cuántos meses igual nos aparece otra cosa y tienes que hacer otro libro. O otra tercera edición. Sí, bueno, por eso digo que eso ha sido... Sí. Yo decidí hace unos 5 años que empecé a investigar. Hace 3 años decidí reunir todo en un libro, porque todo el mundo me decía, pero Nay, ¿esto que me estás contando? Joder, pero si esto es... Tienes que escribir un libro, Entonces, todo mientras he estado escribiendo, uno de los problemas ha sido eso, que iban cambiando cosas. Y luego
hay anécdotas que luego contaré más adelante, pero que por eso lo que yo he querido es reunir en este caso los 40 españoles que estuvieron en ese campo de concentración, los he querido reunir y hemos hecho unos mapas también Sí. para que el lector también identifique las microhistorias que voy contando, intercalando en la narración de los hechos. Así el lector puede ir a las últimas hojas y leer pues a través de un mapa que es muy gráfico y las pinceladas de su itinerario de deportación, va entendiendo también el recorrido que también va cronológicamente de los diferentes capítulos del libro. Es eso que al final esta obra va paralela a la investigación que seguimos haciendo. Porque no es que ya hemos investigado, hemos conseguido todo. Eso pasaba antes, a mí me pasaba antes. Yo conseguía un hito, digamos, en mi investigación personal. Y solo era personal de una persona, Ángel Lecuona. Tuve la suerte de encontrarme con Unai, con Antonio Medina y con otros muchos amigos que hemos conformado un grupo de trabajo que, gracias a esa unión de este grupo de trabajo, pues hemos sido capaces de sacar esta historia a la luz. Gracias a Unai, por sus 400 y pico páginas, que su trabajo tenía todos los lunes Unai, bueno, eso lo explico, todos los lunes Unai tenía ese compromiso de ponerse delante del ordenador y escribir, ¿no? ¿Qué método tenías para escribir? Yo me marqué bueno, el primer año fue un poco, pues no sabía muy bien cómo comenzar. Los capítulos veréis que es una especie de, poco a poco se van aumentando en páginas y también, vamos a decir, en calidad literaria, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco yo me marcaba, fue un día, todos los lunes me marcaba, le llamaba yo el maratón de escritura. Tengo media jornada de trabajo y entonces los lunes no iba a Icastola y me marcaba todo ese lunes, desde que mi hijo se iba al colegio y volvía, sin parar, haciendo la escaleta del capítulo. Generalmente los primeros capítulos me llevaban una semana, 2 semanas, luego ya fueron meses. Pero lo que principalmente yo me metía en la historia los lunes. Los lunes hacía una escaleta y luego todos los días después de cenar, 1 hora, por lo menos 1 hora, repasaba lo escrito todos los días. Lo último, me recreaba en la situación porque claro, necesitaba visualizar toda esa información y yo me marcaba, yo tenía un guión y iba creando esas pequeñas tramas que veréis, ¿no? Entonces, todos los lunes, unas 8 horas, a bloque. Cuando ya tenía la escaleta, lo intentaba pues poner músculo, vestía y me marcaba yo también algunas palabras clave. Pues por ejemplo, pues los miércoles tenía que repasar todo el capítulo y le daba el ambiente, tenía que ambientarlo. Todas las escenas tenía que hacerlas unas pequeñas entradillas. Entonces todo eso lo hacía por lectura progresiva, vamos a decir, ¿no? Así es. Y luego cuando nos reuníamos, que me leía el capítulo, yo siempre le decía, aquí te falta un par de diálogos, porque si no, yo cuando leo un libro, si veo que en 4 páginas no hay diálogos, qué aburrido. Pasa muchas cosas muy rápido, pero no tienes esas pequeñas pausas que te provocan, que te da unos diálogos entre personas. Sí, en principio pecaba de esa ficción, ficcionar la realidad, pecaba de demasiado descriptivo. Entonces, bueno, pues veréis también que ha habido una evolución como escritor o novel. Yo mismo, pues poco a poco, me iba aprendiendo en ese trabajo intenso, porque yo os digo que no he parado durante los últimos 3 años, no he parado de escribir.
O sea, no, escribía sábados, domingos, repasaba en el móvil, era una obsesión bastante grande. Lo que sí tenía claro era la estructura. La estructura tenía claro que eran 45 capítulos, jugando un poco con el año de nacimiento de mi personaje principal, que era Enric Moner, y el año que lo asesinaron, el 45. Yo ya sabía sabía perfectamente cómo iba a comenzar la novela y cómo iba a terminar. Entonces, todo lo demás que sabía yo también a través del blog, como yo tenía mucho escrito, son 160 entradas del blog, eso ya me permitía saber seleccionar lo que yo quería contar en el libro. Qué anécdotas, qué sucesos eran para mí los importantes. Y así, con ese hilo conductor, o digamos, esa cabeza central que es Enric Moner Castell, has ido construyendo un mosaico con diferentes personajes que se van acoplando como si fuera un puzzle de 45 piezas. Sí. Algunos decían, estás creando como un amigo mío me decía, no, estás creando como un buque de flor y anudando, ¿no? Y bueno, pues me gustó ese símil, ¿no? Esa metáfora de reunir flores, de reunir historias y atarlas en este libro. Esa era más o menos la idea. Pero siempre teniendo en cuenta que quería una unidad y bueno, si es verdad que comienza con el personaje principal y luego, a partir de que hay una deportación, yo mismo como investigador y como ya amigo de familias, para mí era muy difícil que el protagonista fuese siempre omnipresente y fuese a través de él todo lo que se contaba en el libro. Incluso muchas veces me preguntaba, es que muchos deportados no vieron, ellos mismos, incluso supervivientes, no viviendo, las historias pasaban a sus espaldas. Las historias atroces podrían contar algo, ¿no? Pero me venía a la cabeza cosas que yo sabía que habían sucedido porque nos habían contado lugareños de ese pueblo, que eso no podían tenerlo, no podían haberlo sabido ni tan siquiera los supervivientes. Entonces ese problema yo lo solucioné en el sentido de que a partir de la deportación al campo principal de Compiègne, que es vamos a decir, la puerta del universo concentracionario nazi, que es del infierno, que es un campo de concentración al norte de París, donde ahí juntaban a todos los deportados y luego ya ahí se les asignaba, se les llevaba a los diferentes campos alemanes. Y entonces ahí, con ese símil, dije, bueno, a partir de ese momento ya el protagonista deja voluntariamente, para mí, deja un poco, ya se encuentra entre toda la amalgama, todos los deportados, y ahí entonces empiezo a contar historias diferentes de cada uno, microhistorias. Me contabas ahora cuando veníamos en el coche que tú recomiendas leer el libro desde el epílogo. Explícanos por qué. Es que parece que estás leyendo un libro en árabe, ¿no? Que empiezas por otras parlantes. Sí. Claro, porque ahora porque el libro si es previamente, podemos contar aquí, porque lo cogí en la biblioteca, y si lo cuentas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si lo compras así y nadie te lo ha explicado, sí es preferible, que es leer el epílogo, que explico en 4 o 5 páginas, pues cómo se ha escrito, por qué se ha escrito, quién me ha ayudado y quién no. Todo eso lo resumí en el epílogo, y luego también vais a entender el prólogo de
del historiador Benito Bermejo, que ha tenido la amabilidad de escribir un magnífico prólogo, se lo agradezco desde aquí, ¿no? Lo suyo le costó, ¿eh? Y bueno, sí, pero bueno, llegó... un hombre atareado. Sí, Benito Bermejo es el historiador, junto con Sandra Checa, que escribieron hace unos 20 y pico años, casi igual 30, el libro memorial que reúne todos los deportados españoles, unos 10.000, y Benito Bermejo y Sandra Checa lo reunieron en un libro que es quizás el libro cabecera de todas las asociaciones memorísticas que traten en la memoria de la deportación en España. Es un libro que también los franceses lo tienen, es un libro inacabado, que debería de ser corregido, pero que, bueno, pues que algún día será. Y bueno, Benito Bermejo me ha escrito el libro, el prólogo, explicando también su pasaje personal con lo que Marijo ha explicado que es el drama del usurpador, del impostor, que él, Benito Bermejo, descubrió. Entonces, podéis entender que para mí eso, para nosotros ha sido toda una sorpresa, ¿no? El que todo el libro también tenga que ver con esa historia, siendo muy precavido y que jamás en mi investigación he querido mezclar las dos cosas. O sea, una historia era la del impostor y otra historia era la de el verdadero deportado, Enrique Bonner. Es lo que has conseguido, pero ese hilo lo hace Benito Bermejo con ese prólogo magnífico que tiene. Benito Bermejo es, o sea, Ernesto, como ha dicho Unai, es el número uno. Pero luego además ya vamos a meternos un poquito más dentro del libro, porque hay historias curiosas, pequeñas historias. Por ejemplo, ¿puedes contaros la del perro y Gregorio Uranga? Gregorio Uranga es, para que nos pongamos en situación, es el señor que escribió la carta, no esta carta de aquí, esta la escribió otro señor de Bilbao, pero Gregorio Uranga escribió una carta a la familia Lecuona contándoles qué había sido de Ángel Lecuona. Gracias a eso yo empecé a investigar y, como dice nuestro amigo Jordi, esa carta es el kilómetro cero de toda esta investigación que hemos hecho. Gregorio Uranga, Unai, descubrió a su hijo, a uno de sus hijos, encontró a uno de sus hijos siendo constante y llamando por teléfono a muchos Urangas que había en Francia. Y entonces el hijo le contó la anécdota de su padre, que es bonita, triste y bonita. Bueno, pues la tenéis también en el libro, pero es El perro guardián se llama, donde pues Gregorio Uranga tenía una responsabilidad de dar café a los SS en el turno de noche, a las 5 de la noche. Entonces tenía que levantarse todos los días a las 4 para preparar el sucedáneo de café que bebían los SS, los guardias, en el cambio, ¿no? Y entonces le perseguía, dejaban suelto un perro en el campo, un perro del comandante, y que pues le ladraba, le rompía el pantalón. Y en una de esas nos contó el hijo que le dio con el cazo del café, un cazo grande de esos de cocina, le dio tal golpe en el hocico que lo mató. Imaginaos en el campo de concentración, en tal tesitura, ¿qué puede hacer un deportado con los medios que tiene? Pues con el mismo cazo enterró el perro y cuenta el hijo entre lágrimas que el padre se arrepentía por su silencio, porque a la mañana siguiente, buscando el perro, pues los guardias reunieron a un grupo de deportados y, como no salía dónde estaba el perro, pues mataron a uno de ellos. Entonces, bueno, así lo cuento. Tenéis
No voy a contar toda la historia. No. Para eso tenéis el Sí, libro. spoiler. Pero